Muy buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ayer estuvimos hablando de la historia, sus partes y todo eso. ¿Cuánto recuerdan sobre la historia? Exactamente, Wander, exactamente. Una historia es un hecho contado, ya sea real o imaginario. Pero hoy vamos a hablar de algo un poquito similar, pero más interesante, más creativo y más entendible. Hoy vamos a hablar de el cuento. ¿Cuánto quieren escuchar sobre el cuento? Sí, yo también quiero aprender sobre el cuento, pero siempre es bueno que empezar orando, agradeciendo a Dios por este nuevo día. Así que vamos a dejar a Paola para que ore y agradezca al Señor. Cierren todos sus ojitos, cierren todos sus ojos. Amén, amén. Exactamente. Es bueno orar, agradecer a Dios por este día que Él nos ha regalado. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Entonces vamos ahora a comenzar con nuestra clase de hoy. Es bueno conocer antes sobre el cuento, así que vamos a hablar sobre el cuento. Muy bien, vamos a hablar qué es el cuento. El cuento es un relato, una narración de breve carácter ficticio. Exactamente, es algo ficticio, señores, con un argumento fácil de entender. ¿Quieres decir algo, Juan? Dime. Exactamente como dijo Juan. El cuento es algo divertido, algo que deja una buena enseñanza, una historia con valores. Es bueno, por eso es bueno el cuento, contárselo a nuestros niños. Cuando ustedes sean grandes, ustedes se lo van a contar a sus hijos. Oye, el cuento comprende una serie de acciones, o sea que hay varios personajes y hay varias acciones. En la semana pasada estuvimos hablando sobre el verbo y la oración. Entonces ahí en los cuentos se evidencia todo eso, todo eso. ¿Ven que va de la mano? Sí, exactamente, va de la mano. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo crear un cuento, los pasos, las características y todas esas cosas. Así que agarren sus cuadernos, ahí en la pizarra hay algo sobre el cuento, tienen 5 minutos para que se familiaricen y vamos luego al punto. Muy bien, en la pizarra ustedes observan las partes del cuento, que se divide en 3 partes. Está el inicio, el nudo y el desenlace. Como ven en la pizarra, el inicio es donde se presentan a los personajes, la situación, el trama del cuento. El nudo es como la parte central del relato, donde se plantea, donde se desarrolla los conflictos, la situación, etcétera. Y el desenlace, exacto, es como dijo Ru, es como la conclusión, el final. Vamos a ver cómo se va a restablecer el equilibrio, qué va a pasar, cómo van a terminar el cuento, todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en 25 minutos? Vamos a hacer esa actividad. Pero antes voy a decirle el cuento. Le voy a decir el cuento y luego todos se van a reunir en grupo. Ya todos tienen su grupo. Y con los mismos personajes del cuento que le voy a decir, me van a realizar un nuevo cuento. ¿Me están entendiendo? Un nuevo cuento. Entonces, vamos a comenzar. El cuento se llama El hombre que venció al gigante. Había una vez un jovencito llamado Pedro. Este joven no era muy querido con su familia, o sea, lo despreciaban mucho sus hermanos, porque sus hermanos eran hombres grandes, guerreros, y él era pequeño.
pero era muy humilde, tranquilo y cuidaba las ovejas de su padre. Acontece que estaban en guerra. Empezó la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Sus hermanos fueron a la batalla y él se quedó porque aún era jovencito. Y estaban perdiendo la batalla porque había un guerrero muy fuerte. O sea, el enemigo tenía un guerrero muy fuerte que usaba estrategias para derrotarlos y ellos no sabían qué hacer. Sucede y acontece que el padre del joven Pedro, el padre se llama Petróleo. Petróleo le dice a Pedro: Pedro, llévale comida a tus hermanos Juan, Carlos y Felipe. ¿Quieren ver? Entonces, Pedro, al ser un jovencito humilde y obediente que respetaba a sus padres, debemos de respetar a nuestros padres, ser obediente. Pedro va a llevarle comida a sus hermanos, Carlos, Juan y Felipe, y a ver cómo yo estaba. Entonces Pedro llega donde estaba su lugar donde descansar, donde los soldados se quedaban en su territorio, y él va a aquel lugar a llevarle la comida. Cuando sus hermanos ven a Pedro llegar, se molestan porque dicen: ¿a qué tú has venido? ¿Por qué tú vienes? ¿Por qué? Pero Pedro, que ama a sus hermanos, tranquilamente le dijo: solo vine a traerle comida y a ver cómo estaba. Ellos recibieron la comida y le dijeron: vete a casa, que no te queremos aquí. Pedro se va. Pero cuando Pedro se va, escucha al general de ellos decir que están muy preocupados porque tienen a un hombre, a un soldado enemigo fuerte que usa mucha estrategia, que es muy inteligente y no saben cómo vencerlo. Y Pedro dice: ¿cómo es posible esto? No, tengo que hacer algo. Y Pedro, al ser un jovencito que siempre escuchó a su sabio padre Petróleo, decide armar una estrategia e ir a la batalla. Y esa estrategia superó la estrategia que utilizaba el enemigo. Entonces pudieron ganar la batalla y vivieron felices para siempre. ¿Qué aprendimos de este cuento? ¿Quiénes eran los personajes de este cuento? Con este trama van a realizar su cuento. Reúnanse en grupo, tienen 25 minutos y comencemos. Muy bien, ya ha pasado los 25 minutos. Así que vamos a ver qué han realizado y si han aprendido. Comienza tú, Ruth. ¡Wow! Tremendo cuento ha hecho Ru. Aplauso para ella. Excelente. Vamos, dos participaciones más. Vámonos con Carlos y luego vámonos con Junior. Carlos. Excelente, Carlos. Junior. Pero Dios mío, ustedes han aprendido. Voy a leer todos, Me pueden dejar los cuadernos aquí. Muy bien, ya para finalizar nuestra clase de hoy, me gustaría escuchar qué aprendieron, cómo les serviría esto y cómo lo aplican. Ru, sí. Bien, exactamente. Ru aprendió que el cuento es algo divertido, algo donde uno puede aprender, y esto mejora nuestra escritura. Esto mejora nuestra forma de hablar. Exactamente. Bien, excelente, Junior. ¿Cómo lo aplicamos? Exacto. Podemos aplicar eso para poder realizar cuentos nosotros mismos. Por ejemplo, este que tengo aquí, esto fue un cuento que realizó uno de mis alumnos el año pasado. Como ven aquí, más adelante vamos a aprender a hacer más cuentos en la próxima clase.
¿Cómo podemos mejorar esta clase de hoy? Ya para el próximo, ¿qué podemos hacer? ¿Alguien me puede decir? Exactamente, podemos aprender más sobre el cuento, hacer más cuentos, que eso nos ayuda para mejor. Así que hasta aquí ha llegado la clase, ya es tiempo de irnos a recreo.